vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con el tramo informativo del viernes 2 de agosto, siguiendo de cerca la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado domingo. Ante la incuestionable evidencia del triunfo de la oposición, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido un comunicado donde reconoce a Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela y acepta la derrota del régimen de Nicolás Maduro en las elecciones. En el mismo comunicado, el país norteamericano insta a que en Venezuela se lleve a cabo una transición pacífica a través del diálogo. Por su parte, Maduro continúa con la represión a la ciudadanía tras las muestras de rechazo del pueblo venezolano a su autoproclamada victoria. Según los datos compartidos por Foro Penal desde el lunes, se han presentado 11 fallecidos, 2 de ellos menores de edad, y 711 opositores detenidos, de los cuales 74 son adolescentes. Ante esta situación, la líder de la oposición, María Corina Machado, ha convocado a una gran manifestación mañana en todas las regiones de Venezuela. Ganó Venezuela y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela a las 10 de la mañana. En Caracas, en la avenida principal de las Mercedes, porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio y que hoy el régimen persigue. Porque vamos a hacer valer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. Bueno, pues en Venezuela ha pasado al final pues una de las posibilidades que se preveían. Había básicamente 3. Una, que Maduro aceptara los resultados electorales y que abandonara el poder de forma pactada. Evidentemente, Maduro ha demostrado que no piensa abandonar el poder. Es un autócrata dictador, además es un torturador y un asesino, y no está por dejar el poder por las buenas. La segunda alternativa era que Maduro pues se atribuyera la victoria en las elecciones y que no hubiera manera de demostrar que estaban mintiendo. Esa segunda posibilidad ha fracasado. Ha fracasado porque la oposición ha estado más lista de lo que el gobierno venezolano esperaba y puso en marcha toda una estructura de recogida de actas y de publicación de las actas que demostró al mundo de manera inmediata que los datos que Maduro estaba dando eran falsos. Con lo cual a Maduro solo le queda la tercera opción, que es, habiendo fracasado su fraude electoral, pues directamente decantarse por la utilización de la violencia para mantenerse en el poder. De los 2 frentes fundamentales en los que en este momento se desarrolla la batalla, uno es el frente interno. La gente sigue protestando contra Maduro sigue reprimiendo a la población venezolana. El otro frente es el frente internacional, y en ese frente internacional se ha producido esta noche pues un avance significativo. Hasta ahora Estados Unidos había mantenido una postura no del todo clara. Ha habido gobiernos como Argentina, como Chile, como Panamá, como Perú, que han señalado desde el principio el fraude de Maduro, lo han denunciado. Ha habido otros gobiernos que inicialmente lo que le han hecho ha sido exigirle a Maduro transparencia. Oiga, publique las actas, pero sin denunciar claramente el fraude. Y sin dar la victoria a la oposición. Bueno, pues Estados Unidos era uno de esos países que empezó en esa postura de oiga, enséñeme las actas, y esta noche
ha cambiado la postura de Estados Unidos y por boca del secretario de Estado, es decir, ministro de Asuntos Exteriores de Joe Biden, que se llama Anthony Blinken, pues se ha reconocido la victoria de la oposición. Además se ha hecho con un comunicado pues bastante largo, donde bueno, el secretario de Estado aplaude la participación de la gente, afirma que la rápida declaración de victoria para Maduro por parte de la Comisión Nacional Electoral controlada por Maduro se produjo sin aportar ni la más mínima prueba. Dice que Maduro sigue sin publicar ningún tipo de acta. Dice que, según la propia declaración del Centro Carter, que había ido ahí invitado por Maduro como observador internacional, pues el anuncio de la Comisión Nacional Electoral dando la victoria a Maduro carece de cualquier tipo de credibilidad. Afirma el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos que, por el contrario, la oposición de Venezuela sí que ha publicado más del 80% de las actas, y que esas actas indican que Edmundo González, el candidato de la oposición, ha tenido el mayor número de votos, con un margen amplísimo e imposible de recortar con respecto a Maduro, datos que han sido corroborados por observadores independientes mediante encuestas a pie de urna y recuentos rápidos, y que en los días posteriores a la elección Estados Unidos ha estado dialogando con sus socios y aliados de todo el mundo, y que aunque los países han adoptado distintas posturas a la hora de responder a estas elecciones, ninguno de ellos, de esos socios y aliados, ha llegado a la conclusión de que Nicolás Maduro hubiera recibido el mayor número de votos. Dadas estas abrumadoras evidencias, dice el Departamento de Estado, es claro para los Estados Unidos y, todavía más importante, para la población venezolana, que Edmundo González Urrutia ha ganado la mayoría de los votos en Venezuela en la elección presidencial del 28 de julio. Además, los Estados Unidos rechazan las acusaciones de Maduro contra la oposición, contra los líderes de la oposición, no basadas en ningún tipo de prueba. Denuncia los intentos de arrestar a los líderes de la oposición, los califica de intento antidemocrático de reprimir la participación política y mantenerse en el poder. Afirma el comunicado que la seguridad de los líderes democráticos, de los líderes de la oposición democrática y de sus miembros debe ser protegida, y que exige al gobierno de Maduro que libere inmediatamente a todos los arrestados por ejercer pacíficamente su derecho a participar en el proceso electoral o a pedir transparencia. Las fuerzas de seguridad y la justicia venezolanas no deben convertirse en un instrumento de violencia política utilizado contra ciudadanos que ejercen sus derechos democráticos. Felicitamos a Edmundo González Urrutia por su exitosa campaña. Ahora es el momento de que los partidos venezolanos inicien conversaciones para una transición respetuosa y pacífica de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano. Apoyamos totalmente el proceso de restablecimiento de las normas democráticas en Venezuela. Y ojo a esta última frase, y estamos listos para tomar en consideración las maneras de impulsarlo conjuntamente con nuestros socios internacionales. Bueno, pues más claro no puede ser el Departamento de Estado americano. Se reconoce la victoria de la oposición, se exige a Maduro que cese la represión y se exige también que se inicie un proceso pacífico de transición. Y se anuncia, en la última frase del comunicado, que Estados Unidos está considerando las formas de impulsar ese proceso pacífico. ¿Cómo responde el régimen? Pues escuchen, porque esto es el régimen torturador y asesino de Venezuela. Escuchen a Maduro.
Frente al rechazo del pueblo venezolano hacia la permanencia en el poder por parte de Nicolás Maduro, el mandatario ha anunciado la creación de cárceles con el fin de, según él, reeducar a los presos de la oposición. Y me garantizan la misión que les di. Por eso he decidido crear estas 2 cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal. Y no va a haber perdón ni contemplación. En el marco de la Constitución, en el marco de las leyes, y hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas, que lleguen a producir, que lleguen a trabajar, como hacían en aquella época, que los sacaban a hacer carretera, ¿te acuerdas? Bueno, hay mucho camino que hacer, que vayan a hacer carretera, ¿verdad? La idea de Maduro ha sido aplaudida por los miembros de su cúpula, quienes hasta el momento ya han capturado 711 opositores que han mostrado su rechazo al autoproclamado triunfo del régimen. Dentro del plan está someter a los presos a trabajos forzosos. Bueno, pues esa es la respuesta de Maduro a las peticiones del pueblo, bueno, a la elección del pueblo venezolano este pasado domingo, que se ha decantado de forma abrumadoramente mayoritaria por el candidato opositor. Esa es la respuesta de Maduro a las protestas de la oposición por el intento fallido, afortunadamente, de fraude electoral. Y esa es la respuesta de Maduro a las peticiones que le llegan de la comunidad internacional para que inicie un proceso de transición pacífica. Dice que va a crear 2 cárceles de máxima seguridad para internar a los opositores que protestan y para reeducarles. Siniestro, ¿verdad? Bueno, pues es lo que cabía esperar de un régimen torturador y asesino. Un régimen que mantiene en Caracas uno de los mayores centros de tortura de toda Iberoamérica, el Helicoide, ese sitio donde se somete a la gente a torturas físicas, torturas psicológicas, agresiones sexuales como instrumento de tortura. Eso es Maduro. Sinceramente, veo difícil que pueda Maduro llegar a aceptar una transición pacífica. Ojalá lo hiciera. Ojalá la presión de la comunidad internacional sirva para que Maduro acepte dejar el poder y, no sé, supongo que exiliarse en algún país sin tratado de extradición para disfrutar de todo el dinero que han robado. Yo desearía que pagara con la máxima dureza todos sus crímenes para con el pueblo venezolano. No sé si eso será posible. Tampoco sé si será posible que pueda largarse al exilio pacíficamente, porque de hecho continúa incrementando el nivel de represión y el nivel de amenaza. Y ante eso, pues María Corina Machado ha convocado a la gente a la calle en toda Venezuela mañana sábado a las 10 de la mañana, hora local de Venezuela, que será aquí, que corresponde aquí pues a después de nuestro mediodía. Eso es lo que defiende la gentuza como Juan Carlos Monedero, como José Luis Rodríguez Zapatero, como los enviados de Sumar a las elecciones de Venezuela, como Irene Montero, toda esa gentuza totalitaria que está avalando a un régimen asesino que ahora amenaza con crear cárceles de reeducación para los que protestan contra el fallido intento de fraude electoral de Maduro y contra su encastillamiento en el poder. Espero que todos esos canallas que están apoyando al régimen torturador y asesino paguen también algún día por lo que le han hecho al pueblo venezolano, especialmente aquellos que han cobrado rebozándose en la sangre de los venezolanos derramada por el régimen de Maduro. Y en otros asuntos, mucha atención porque el juez Peinado, quien investiga el caso Begoña Gómez, se ha comunicado con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, para informarle que es posible que le impute por otro delito, el delito de prevaricación.
El rector en este momento ya está imputado por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, los mismos delitos que se le imputan a la mujer del presidente del gobierno. El juez valora tomar esta decisión precisamente porque Goyeache habría sido el influido en medio de la trama montada por parte de la mujer de Pedro Sánchez. El magistrado se lo hizo saber al rector el pasado 29 de julio durante su declaración. Bueno, pues al final lo que pues suele pasar con estas tramas de corrupción desde el poder es que termina pagando el más pringao, el de abajo. Los que están en la cúpula de la trama pues tienen mecanismos para defenderse. Ahí está Pedro Sánchez movilizando a la Abogacía General del Estado, a la Fiscalía, a sus medios afines, para tratar de irse de rositas él y su mujer. Pero claro, en estas tramas donde de lo que se trata es de conseguir que determinados funcionarios públicos hagan determinadas cosas, pues el funcionario público tiene que intervenir. En este caso, el rector de la Complutense es él quien ha tenido que impulsar, que por cierto lo hizo con agostidad. Lo hizo durante agosto de 2020, lo de impulsar el máster de Begoña Gómez. Tiene que movilizarse el funcionario para tomar decisiones que satisfagan a quienes desde la cúpula les instan a hacer determinadas cosas, y al final pues el funcionario se pringa. Y mientras que los de la cúpula tienen mecanismos de defensa, el de abajo no tiene tantos, entre otras cosas porque si a Pedro Sánchez no le importa a nadie más que Pedro Sánchez, pues imagínense lo que le importa al rector de la Complutense. Y en este tipo de casos, pues además existe una manera fácil de terminar descargando la responsabilidad sobre el de abajo, que es cogerle como cabeza de turco y, bueno, pues instruir a los medios afines para que publiquen unos cuantos titulares poniendo a parir al rector de la Complutense. ¿Veremos eso? Pues a lo mejor esa posibilidad existe, así que yo, que el rector de la Complutense, pues en fin, me tentaría la ropa, no sea que al final terminen echándole a él la culpa de todo. Y en este tema, pues, hombre, yo creo que hay un silencio atronador, un silencio clamoroso, que es el de la Complutense. La Universidad Complutense va a seguir dirigida por un rector que está imputado por un juez por una posible corrupción en los negocios y quizá pronto por prevaricación. Hombre, yo creo que la imagen de la Complutense no sale precisamente reforzada por ello. Desde luego, la imagen de la Complutense ya ha quedado enormemente dañada por una serie de decisiones que implican que la universidad ha estado al servicio de la mujer del presidente. Pero ahora ya, una vez judicializado eso y una vez imputado el rector, pues hombre, el deterioro de la imagen se acentúa. No sé, yo que el rector presentaría la dimisión por no dañar a su universidad, a la que supongo que quiere. Y si no presenta la dimisión, creo que debería ser la universidad quien se la exija. Vamos, no sé, es lo que yo haría. Y volvemos al plano internacional para reseñar un importante intercambio de rehenes entre Rusia y Occidente. Los países occidentales han entregado a Rusia 8 capturados que estaban retenidos en prisiones de Alemania, Eslovenia, Estados Unidos, Noruega y Polonia. Dentro de ellos se destaca el periodista ruso-español Pablo González, quien fue puesto en cautiverio en el 2022 en Polonia. También se habría liberado al coronel ruso Vadim Krasikov, ficha clave del Servicio Secreto de Rusia. En correspondencia, Rusia ha liberado a 16 rehenes que estaban en prisiones en su territorio. Uno de ellos es el también periodista Evan Herskovich, colaborador de The Wall Street Journal. Otro también puede ser el opositor político Ilya Yassin. El intercambio ha tenido lugar en Ankara, Turquía. Se trata de un intercambio gestado a lo largo de varios meses y que se considera desde ya el más importante desde la Guerra Fría. Bueno, qué cosas, qué giros de guión tiene la vida. Ya saben ustedes que hay un, entre comillas, periodista llamado Pablo González, que trabajaba para el Diario Público y que fue detenido en Polonia en la primavera de 2022, acusado de ser espía ruso.
pues toda la gente del mundillo podemoide se ha dedicado durante este tiempo a decir que era una vergüenza que se detuviera un periodista español, que cómo era posible que nadie moviera un dedo para liberarle, etcétera, 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 que las acusaciones de espionaje eran una bazofia, las acusaciones de espionaje contra él. Bueno, pues resulta que ayer se desveló el acuerdo para el intercambio de espías entre Rusia y países occidentales. Rusia ha accedido a liberar a toda una serie de personas detenidas en Rusia, incluyendo un periodista del Wall Street Journal, y a cambio, pues toda una serie de espías rusos han sido liberados en distintos países de Occidente. Y hete aquí que entre esos espías rusos liberados está pues ese periodista ruso-español, Pablo González, que en los medios internacionales aparece referenciado con su nombre ruso, y pues no sé, ¿qué van a decir ahora todos estos de la izquierda podemita que decían, que negaban que fuera un espía ruso? Si no era un espía ruso, pues como ustedes comprenderán, Rusia no tendría ningún interés en que se le liberara o se le dejara de liberar. Rusia ha pedido incluirle en el intercambio de espías, lo cual es un reconocimiento obvio de que efectivamente, como el gobierno polaco dijo cuando le detuvo, era un espía ruso. Vamos con doña Laura Fernández Cañas, periodista de OK Diario, para ver qué tiene hoy OK Diario en portada. Muy buenos días, doña Laura. Muy buenos días, llegamos al fin de semana y en OK Diario lo celebramos con una portada llena de noticias exclusivas. Hoy le estamos hablando de Conde Pumpido, que presiona ya en la negociación sobre el presidente del Consejo General del Poder Judicial, diciendo, ojo, que lo quiere para el martes rapidito y que la elegida tiene que ser una mujer. En esta misma línea hablamos también de su mujer. La mujer de Pumpido se cuela en la reunión del bloque izquierdista del CGPJ para apoyar a su amiga Pilar Teso. Y cambiando radicalmente de tercio, hablamos hoy de Vox. La formación de Santiago Abascal pide que declare la mujer del hermano de Pedro Sánchez, entre otras cosas que aclare cómo es eso de trabajar en Badajoz viviendo en Tailandia. Ya lo saben, si quieren ampliar alguna de las informaciones que acaba de escuchar, le esperamos en OK Diario. Tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, doña Laura.